Bienvenidos a Pinta y Dibuja con Ciangot. Hoy vamos a hacer un trabajo por capas de una pintura al óleo de un caballo. Por supuesto, buscar el motivo. Traté de elegir un retrato donde sea solamente la cabeza y un poco la crin para que sea más fácil y tenga como más detalle. Ya, acá tengo mi modelo preparado. Elegí este que es como marroncito. Tenía también el negro, pero decidí usar el marrón para que pueda aprovechar más el trabajo de las capas y de la creación de volúmenes. Lo bueno del trabajo por capa es que nos permite ir trabajando los volúmenes poco a poco y eso va a hacer que el trabajo quede como mejor realizado, es decir, como mejor trabajado. Y nos va a permitir también darle mayores luces y sombras y con ello más realismo y volumen. Bueno, más realismo si ustedes quieren realismo, ya, eso ya es indiferente. Acá estoy empezando con el dibujo. Fíjate que estoy tomando en cuenta los espacios vacíos alrededor y también la mitad de la hoja acá. Para la trompa estoy haciendo un trapecio, estoy usando pura forma geométrica para sacar allí la forma. Fíjate que la parte de la quijada del caballo queda exactamente a la mitad de la hoja. A partir de allí, ya con el trazado que le hice suave con tiza blanca, le estoy haciendo ahora las líneas con el lápiz del dibujo, ya dándole todos los detalles de la nariz, la boca, siguiendo por supuesto el trazo que hice abajo en blanco con la tiza, con el encaje del dibujo general, es decir, la estructura del dibujo, ¿no? Con forma geométrica. Esto de trabajar con los espacios vacíos para hacer el dibujo es una manera bastante visual de sacar una forma, ¿no? En el espacio, aprovechando el tamaño de la hoja. Claro, esto se puede hacer cuando las dos hojas o las dos imágenes tienen una proporción parecida. Por lo menos esta hoja, si la imagen original fuera muy larga y mi hoja es un poquito corta, es decir, no es tan larga, no es tan alta, no va a quedar bien y tendría que recortar. La primera capa de mi pintura es esa capa naranja que ustedes ven allí. ¿Ya? Esa sería la capa base. La coloqué naranja porque el color general del cabello es como un marroncito y tiene unos ligeros tonos naranja, entonces quise colocarle un fondo naranja para que eso influya un poco en el color, en los colores que van encima, porque el óleo tiende a ser un poco transparente a pesar de que se le vayan agregando algunas capas. Claro, por supuesto, esto va a depender qué tantas capas uno le coloque, pero igual es cuestión de gusto. Esto no afecta del todo el color de la pintura, es cuestión mía que quise colocarle una primera capa de color naranja. Luego hice el dibujo encima y por supuesto ahora le estoy colocando la primera capa legal de óleo puro abajo, porque la primera capa que le coloqué, la capa base esa naranja, es una capa magra de pintura acrílica. Es una pintura magra. Es un preparado acrílico, como una especie de imprimación, pero con un toque de pintura acrílica naranja. Entonces ahora le estoy colocando la primera capa de óleo. Esta sí ya es óleo, este blanco que estoy colocando allí con un toquecito de marrón terracota o un marrón rojizo a todo lo que es el fondo, la primera capa. Y a todo lo que es la crin le estoy colocando el blanco. Fíjate que el blanco al colocarlo deja ver algo del naranja que está abajo. Estoy utilizando el blanco puro para cubrir. No estoy utilizando ningún aceite, ni aceite de trementina ni linaza. Para las próximas capas, es decir, para la otra capa que venga encima, podemos usar un poquito de aceite de trementina. Esto también va a ayudar a que seque más rápido. Pero ahora en este momento estoy usando solamente la pintura al óleo sin ningún tipo de aceite porque la pintura esta no está muy seca, está lo suficientemente blanda. Entonces más aceite considero que no es necesario. Entonces aquí yo estoy aplicando ya mi primera capa de pintura al óleo blanca y estoy por supuesto cubriendo lo que puedo, ¿no? Ahora le coloco una pequeña capa de marrón para lo que es el cuerpo en algunas zonas y allí ya estoy marcando los diferentes tonos. Por ejemplo, el fondo tiene un color un poco beige suave, mientras que la parte de la crin tiene un color así como más blanco y la piel es como un color un poco entre marrón oscuro y marrón claro. Ya aquí tendríamos así la primera capa y por supuesto hay que dejarla secar. Ahora con la segunda capa, ya que ahora esto está seco, voy a ir agregando más volúmenes utilizando un marrón tierra tostada natural y un marrón tierra con algunos naranjas para darle más color y volumen al animal. Esta vez por supuesto colocándole esas sombras a esas zonas más oscuras para ir poco a poco construyendo los volúmenes. Cuando trabajamos por capa vamos así, vamos primero con el fondo. En este caso yo hice un fondo naranja, luego coloqué mis líneas del dibujo, luego coloqué unas primeras
marcas de color que pueden ser un poco más planas, ¿ya? El blanco medio con un poquito de marrón para el fondo, el blanco puro para el pelo y el marrón para la piel del caballo. Ahora le estoy agregando en esta segunda capa unos volúmenes que serían más o menos estas pequeñas marcas donde le pongo dónde van estas sombras y dónde van las zonas un poquito más oscuras del animal. Esto se va agregando poco a poco. Esto va permitiendo que el color agarre como mayor profundidad, mayor volumen. Se logra se ve como más trabajada la obra cuando hacemos los trabajos por capa. El detalle del trabajo por capa, por supuesto, es que hay que esperar que entre cada capa la pintura seque para poderla seguir trabajando. Y ese es un detalle. Por lo menos a mí este trabajo me tomó más o menos cerca de 15 días porque tuve que esperar que se secara. Entonces puede ser que mientras pinto me demore media hora, pero tengo que esperar que seque. Entonces mientras seca, ya la próximo, por ejemplo, pinté un lunes una capa, espero que seque bien una semana y la próxima semana vuelvo a pintar. Es importante que entre cada capa esté bien seco para que la pintura se adhiera bien. Si no está bien seca, no se va a adherir. Y aquí nuestra tercera capa, fíjate que ya esa parte que usted ve está seca y ahora comencé con más detalle. Acá ya le comienzo a poner más colores, por lo menos agregar un poquito de los ocres, un poquito de los naranjas y de los rojos en algunas zonas del pelaje del animal, de la piel, la parte de todo lo que es marrón, para que se vea más variedad cromática y se vea más interesante el caballo que poner dos tonos de color. No. Recuerda que los colores varían según la ubicación de la luz. Entonces, igual con el caballo, el pelaje del caballo se ve de diferente color según cómo se vea la luz. Entonces hay zonas que se ven un poquito más amarillas y zonas que se ven un poquito más naranjas. Por supuesto, acá en la imagen impresa, los colores no se ven muy bien, pues se ven un poquito lavados, pero bueno, ahí se ve más o menos la ubicación de las luces y las sombras y más o menos los volúmenes, sobre todo allí en la parte donde estoy trabajando, que hay una sombra, debajo del ojo también hay una pequeña sombra y ahí se ve como un poquito más oscuro. Esos pequeños detalles son lo que hace que se vean esos volúmenes y se vea ese realismo al animal. Ya con eso voy agregando acá más colores, también algunos amarillos. El amarillo con negro te da un tono así medio verdoso que puede ser útil en algunas partes de la piel, en este caso del caballo. Y bueno, estoy trazando con un poquito de amarillo con marrón para crear como una especie de tono así un poco beige o marrón claro para dar las partes de sombras generales del acrín. Aquí todavía no estoy trabajando el volumen como tal del acrín, sino colocándole las sombras generales, es decir, las zonas más oscuras y más claras, pero ya como zonas grandes, ¿no? Zonas un poquito más grandes. Y en la próxima capa sí voy a empezar a darle más detalle. Esta parte de acá de la mancha le fui trazando con el blanco hacia afuera con el pincel para que se vea como que es el pelito, se vea ese borde irregular, porque si lo hago muy liso no se ve natural. Entonces traté de que con el pincel ir sacando hacia afuera la textura para que se vea natural el pelaje. Allí puedes ver cómo se ve. Fíjate que se ve diferente, ¿eh? Ver el detalle ahí, se ve diferente cuando lo haces hacia afuera. Ahora vamos con la última capa. Aquí sí vamos a colocar todos los detalles del animal y le voy agregando un poquito más de ocre a la zona de la cara. Fíjate que estoy colocando una capa muy delgada de pintura. Esto me va a crear unas transparencias, pero al mismo tiempo al colocar este ocre que es un poquito más claro, me va a iluminar un poco la zona y me va a permitir crear como mayor volumen. Acá abajo le estoy colocando un poquito de gris en la parte del hocico, un gris claro, para que se vea esa zona un poco iluminada. Hay partes que aunque quieras resolverlas con blanco, a veces no funcionan y hay que trabajarlos con algunos grises claros o marrón claro, beige, para que esas zonas se vean más claras. Aquí, fíjate, estoy preparando mi poquito de gris y vamos a agregarle unos detalles acá al ojo con el gris que preparé. Luego con un poquito, esto es amarillo Nápoles con un poquito de ocre para sacar estas luces. Observa cómo ya va agarrando forma el animal. Con el pincel bien delgadito le voy a sacando esa parte ahí negra, oscura, unas pequeñas luces. Fíjate poco a poco cómo le voy agregando detalles y detalles y detalles. Igual a los ojos, unas pequeñas luces allí.
algunos pequeños tonos de color. A medida que le vamos agregando capas de color, esto va agarrando un poquito más de volumen. Estoy trabajando con un pincel un poquito suave, porque ya como es la última capa de detalle y no quiero colocar una capa gruesa, sino estoy colocando una capa más o menos delgada que tiene una cierta cantidad de linaza, la pintura. O sea, la pintura está un poquito diluida con linaza para que no quede tan espesa. Y bueno, la voy frotando ahí suavemente. Un poquito de linaza, no demasiado, a menos que quieras trabajar capas muy transparentes. Pero en ese caso, cuando trabajas capas así, tienes que esperar más tiempo para que seque la pintura porque la linaza demora más tiempo en secar. Ahora le voy agregando unas marcas en blanco. Ahí estoy tratando de que quede el rastro del pincel porque quiero que se vea la textura de la crin, de la dirección del pelaje. Fíjate que la línea la voy haciendo, o mejor dicho, los trazos del blanco lo voy haciendo en dirección a la caída del pelaje de la crin. Esto es con el objetivo de que se vea como la textura y la dirección de una vez del pelo. Como esto todavía está fresco, cuando yo termine más o menos de marcar todas estas líneas, yo puedo incluso con la espátula ir retirando algunas partes del color en algunas zonas para que sean las zonas de oscuridad, porque como ya tengo una base de color abajo, que es como un marrón clarito, esto me va a permitir hacer eso. Aquí esta parte de la crin va un poquito más oscura, entonces la voy a ir oscureciendo un poquito porque esa zona está en sombra, entonces utilizo ahí mis colores para oscurecer un poco esa zona. Ya más o menos aquí tienen una idea cómo se puede trabajar con capa la pintura al óleo. Fíjate que comencé con un soporte, en este caso es un papel con una imprimación. Esa imprimación yo la mezclé, o ese yeso yo lo mezclé con un poco de pintura acrílica naranja, con el fin de que el fondo del color sea en general sea naranja. Luego realicé el dibujo encima, cuando esto estaba seco por supuesto, realicé el dibujo encima. Tracé con una tiza blanca las líneas exteriores generales. Luego agarré el dibujo. Después que hice eso, le tracé las primeras manchas con blanco y marrón. Luego le fui agregando más volumen y agregué el tierra tostada oscura en la segunda capa. En la tercera capa le di aún más detalle y en la cuarta capa o en la última capa ya comencé a darle mucho más detalle. A esto se le puede dar aún más detalle para hacerlo más realista, sobre todo acá en la crin, pero ya más o menos para que tengan una idea de cómo se puede trabajar con capas y a qué se refiere el trabajo por capa. Todo el del trabajo por capa es una técnica de los pintores clásicos como Leonardo da Vinci, Vermeer, aún se utiliza. Algunos hablan de las 7 capas, en realidad las 7 capas no son exactas, puedes usar 5, puedes usar 6, puedes usar 8 capas, eso ya depende de ti. Espero que este pequeño tutorial les haya ayudado muchísimo y bueno, acá me despido, suscríbete y deja tu comentario. Si deseas aprender a pintar al óleo, en la descripción está el enlace al curso de pintura al óleo o si quieres algún otro curso puedes visitar mi página web ciangot.com. Muchísimas gracias, hasta luego.